Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te voy a explicar qué es la anorexia, cuáles son sus síntomas, por qué se desarrolla este padecimiento, cómo se trata y qué puedes hacer para prevenirla. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es la anorexia? La anorexia es un desorden alimenticio que provoca que las personas pierdan mucho peso. Es común que inicie en la adolescencia, y las mujeres son el sector de la población en que se presenta con mayor frecuencia. Cuando una persona sufre de anorexia, vive con un miedo irracional a aumentar de peso y a verse gorda, por lo que considera que tiene que dejar de comer para perder kilos, aún teniendo un peso por debajo del recomendado. Una de las características principales de este trastorno es que las personas tienen una imagen distorsionada de su propio cuerpo. No importa cuántas veces escuchen que no están gordas, ellas se perciben a sí mismas de esta manera. Derivado de su gran temor al aumento de peso, quienes padecen anorexia pueden limitar bastante su ingesta de comida o provocar el vómito una vez que come. También hay otros comportamientos que son síntomas de anorexia, como cortar obsesivamente la comida en pedazos muy pequeños para ingerir la menor cantidad posible, hacer ejercicio de manera compulsiva con el objetivo de no subir de peso, evitar comer frente a otras personas o usar diuréticos y laxantes para controlar su peso. Síntomas de la anorexia. Además de los comportamientos que te expliqué, hay ocasiones en que se pueden presentar ciertos síntomas como coloración amarilla en la piel y sequedad, estados de ánimo depresivos, boca seca, sensibilidad al frío, osteoporosis derivada de la mala alimentación y problemas en los músculos. Tipos de anorexia. Se puede clasificar la anorexia en dos tipos. El primero es la anorexia nerviosa de tipo restrictivo y el segundo es la anorexia nerviosa de atracones y purgas. En el primer caso, la persona pierde mucho peso, lo que se deriva de restringir mucho sus hábitos alimenticios. En ocasiones, una persona con este tipo de anorexia recurre a comer y luego pasar largos periodos sin alimento con intensas rutinas de ejercicio. En el segundo caso, la persona sigue un patrón que consiste en episodios donde ingiere mucha comida. Por eso se habla de atracones, para posteriormente recurrir a purgas y así desechar los alimentos que se consumieron. Para purgarse, una persona anoréxica vomita, usa laxantes o diuréticos de manera indiscriminada. También puede recurrir al uso de enemas, que implican introducir líquidos en el colon. También hay otros tipos que algunos especialistas mencionan. Se trata de la anorexia atípica, donde los pacientes presentan síntomas característicos de esta enfermedad, pero su peso se encuentra en un rango normal, aunque haya pasado por una baja considerable de kilos. Y está la anorexia deportiva, que se refiere exclusivamente a las personas que hacen ejercicio de manera compulsiva, sin consumir las calorías necesarias para el ritmo de ejercicio que realizan. Causas de la anorexia. Hay diversos factores que pueden llevar a que una persona padezca anorexia. Principalmente se pueden clasificar los factores biológicos, ambientales y psicológicos. En el caso de los factores biológicos, todavía se está investigando si hay variantes genéticas que podrían estar asociadas con el desarrollo de anorexia, así como cuestiones relacionadas con la herencia. Debido a que se ha detectado que las personas que tienen un pariente cercano que tuvo o tiene anorexia, tienen un mayor riesgo de desarrollar el padecimiento. En lo relacionado con factores psicológicos, es donde debes poner más atención, pues la salud mental influye mucho en distintos tipos de diagnósticos. Quienes ya han padecido problemas psicológicos previos pueden desarrollar anorexia con más facilidad. Cuando se diagnostica un trastorno de alimentación, normalmente tiene relación con otros trastornos como ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos o depresión. Finalmente, los factores ambientales también tienen un papel crucial, porque la anorexia se relaciona con los estándares de belleza que se han impuesto en la sociedad a través de los medios masivos de comunicación, como el cine, las revistas, la publicidad o la televisión, donde las personas están expuestas a ideales de belleza imposibles de conseguir en la vida real y que muchas veces implican la edición de los cuerpos, especialmente de las mujeres, para que parezcan más delgadas en las revistas y en las publicaciones de redes sociales. Por otro lado, el contexto familiar es fundamental, ya que cuando la familia inculca valores relacionados con la apariencia, la perfección, la preocupación de adelgazar o de engordar como un sinónimo de éxito y de belleza, así como la idea de que hacer una dieta restrictiva es lo ideal para perder peso,
Las personas crecen con estos valores, desarrollando temores y manteniendo una relación poco sana con la comida o con el ejercicio. Recuerda que la delgadez no es sinónimo de belleza ni de salud, y que muchos ideales que muestran los medios de comunicación se basan en estándares que no aplican en gran parte de la población. ¿Cómo se puede tratar la anorexia? Para poder atender la anorexia, es importante contar con el apoyo psicológico y asistir a terapia de manera continua, contando a la par con asesoría médica para poder recuperar el peso perdido de manera progresiva y evitar complicaciones de salud. Cuanto más pronto se inicie el tratamiento es mejor, así que no debes perder tiempo si tú o una persona cercana a ti presenta síntomas relacionados con este padecimiento. La rapidez con la que se atiende el problema permitirá que se minimice el riesgo de complicaciones graves en tu salud, y además, debes saber que el proceso de recuperación de la anorexia puede ser lento, y cada paciente sigue un camino de mejora distinto. Pero en todos los casos es importante contar con ayuda médica y psicológica profesional, así como con una red de apoyo familiar y de amistades. Uno de los puntos clave para salir adelante es identificar la causa particular que llevó a esta enfermedad, pues cada persona tiene una historia distinta y es importante que el paciente entienda cómo fue que el problema se inició en su caso. A partir de ahí, se tiene que trabajar en mejorar y cambiar la relación que se tiene con la comida, para así poder llegar a la meta de tener un peso saludable. Hay diferentes tipos de terapia psicológica, por lo que tienes que buscar la que más se acomode para ti. Tipos de psicoterapia para la anorexia. Para tratar la anorexia, puedes recurrir a una terapia cognitiva conductual, donde te centrarás en los patrones de pensamiento que se relacionan con la alimentación, el ejercicio y cómo percibes tu propio cuerpo. Con la terapia de adaptación y compromiso, un especialista te ayudará a fomentar patrones de alimentación y hábitos más saludables. En el caso de la terapia conductual dialéctica, podrás identificar aquello que desencadenó tus problemas con la comida y los factores que hay alrededor. Además, te ayudará a cambiar la forma en cómo reaccionas a ellos. Podrás manejar de mejor manera el estrés y tener un mejor control de tus emociones. Cuando la anorexia se presenta en adolescentes, es muy recomendable el tratamiento basado en la familia, un método de terapia que involucra a toda la familia en el proceso de recuperación y en el cambio de hábitos nutricionales. La psicoterapia interpersonal ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, lo que puede resultar de ayuda en algunos casos de anorexia. La terapia psicodinámica explora los miedos y necesidades de cada paciente, que están en la raíz de lo que ocasionó el trastorno alimenticio. Finalmente, el psicoanálisis puede lograr un abordaje completo de la anorexia, llevando al paciente a entender todo lo que gira en torno a sus deseos, sus miedos, sus pulsiones y sus deseos inconscientes, que le han llevado a que se presente la anorexia como un síntoma de un malestar psíquico. Prevención de la anorexia. Hay personas que tienen más probabilidad de sufrir anorexia, así que es importante poner atención a ciertos factores, especialmente en el caso de las mujeres, pues son quienes más sufren esta enfermedad, quienes están ante una gran presión social con respecto a su peso o a su aspecto, si hay dificultad para expresar emociones o sentimientos, o si en el pasado recibiste burlas por tu peso, cuando hay antecedentes de abuso sexual, físico o emocional, si tienes estándares irreales de perfección, insatisfacción con tu imagen o aspecto, baja autoestima, depresión, ansiedad o cualquier otro problema psicológico, debes buscar ayuda profesional, pues esto puede ayudar a prevenir que padezcas la anorexia. Si no estás en esta situación pero conoces a alguien que sí, es de mucha ayuda hablar sobre que no es sana la extrema delgadez y que el aspecto físico irreal no tiene que ir relacionado con la delgadez. En general, cualquier persona debe recordar que es más importante cultivar la personalidad que la apariencia y aprender a expresar sus emociones, a construir una buena autoestima, entendiendo que la perfección no existe y que los medios brindan una imagen distorsionada de los cuerpos. Todos podemos contribuir a que no haya más personas inseguras con su aspecto. No te burles de nadie por su apariencia física, ni señales a las personas por su peso. Difunde información sobre maneras de relacionarse sanamente con la comida y sobre la mejora de la autoestima. Apoya a tus seres queridos si notas que hay indicios que puedan llevar a un trastorno alimenticio, como falta de apetito, interés en realizar dietas extremas o ejercicios en exceso con el objetivo de perder peso.
Ya hemos llegado al final. Dale a like si te ha gustado el video. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!